mucho la participación a estos conversatorios entre colegas, han resultado un espacio bien interesante. Hoy tenemos el conversatorio a cargo de Nicolás Pareja y Asociados, que nos va a hablar de la reciente evolución jurisprudencial de la libertad de prensa, en donde Nicolás se va a dar el gusto de compartir sus dos profesiones favoritas, la de periodista y la de abogado. Nicolás, es un gusto para la Cámara de Servicios Legales tenerte en un conversatorio el día de hoy. Gracias. Claudia, adelante. Agregar Muy bien. que vamos a... Tengo el micrófono abierto, sí. Que vamos a iniciar con la intervención del doctor Pareja y que luego los invito a hacer preguntas a través del chat o levantando la mano. Bueno, hemos habilitado la sala de espera por motivo de seguridad y durante la conferencia vamos a usar la herramienta Question Pro. Vamos a tener 3 preguntas, que es la que hemos usado en ocasiones anteriores. Entonces, como les va a aparecer el código QR, les invito a tener el celular a la mano. Pues nuevamente compartirles que en la tarde Nicolás hará un análisis sobre los medios de comunicación y el ejercicio del derecho y la manera como viene evolucionando el tema. Y gracias nuevamente por acompañarnos y quedamos en tus manos. Muchísimas gracias, Claudia, María Rosario, a todo el equipo de la Cámara de Servicios Legales, a mis directos compañeros de la Cámara y de la ANDI, también a mis compañeros de oficina y de Universal. Quiero adelantarme para agradecer también el apoyo que me brindaron mis compañeras de trabajo, que tal vez están aquí, por lo menos vía Nadia y de pronto Tatiana, quienes me ayudaron a organizar la información, y al equipo de la Cámara por haberme ayudado a organizar la presentación. Buenas tardes a todos. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a realizar sucintamente un largo recorrido jurisprudencial de protección sistémica de la Corte Constitucional a las libertades de prensa y opinión. Como son abundantes los prohibidos de protección de la Constitucional, solo he escogido algunos para que, para señalar cuáles son a los que nos dedicamos a esta actividad del derecho y el periodismo. Son muy importantes, o han sido muy importantes, sobre todo cuando vamos a defender estos derechos. Y finalmente me detendré en 2 recientes fallos, no de la Corte, no han llegado allá, ojalá que lleguen, por supuesto, sino de operadores judiciales de menor jerarquía que optaron en esos 2 casos concretos en darle un giro jurisprudencial. Vamos a ver en qué consiste, y es ahí donde reside el interés que nos llevó a escoger este tema para este 4º encuentro entre colegas. Finalmente presentaré un breve resumen de máximas jurisprudenciales que rigen la libertad de prensa, que son como axiomas, algunos de los cuales han sido desconsiderados en estas 2 sentencias polémicas que veremos al final. Y comencemos por donde debe ser, las normas constitucionales y legales relevantes. Ustedes verán ahí está el artículo 20, que es el que garantiza la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de empresa, la de fundar medios de comunicación. Por supuesto, también contempla el derecho a la rectificación y señala claramente que no habrá censura. En Colombia no hay censura. El artículo 75, que protege la libertad y la actividad periodística, y el artículo 74, que es para todos nosotros, que en el periodista como para los abogados y los curas, los psiquiatras también, es muy importante, que es el secreto profesional, es inviolable. En la filmina que sigue, menciono las 2 normas que, de entre tantas que hay, aplicables a los temas que estamos tratando, son muy importantes para los que nos dedicamos a estas áreas de litigio, porque nos toca revisar siempre estas 2 leyes cuando vamos a contestar una demanda o una tutela. Son la ley 1712 de 2014 y el decreto 1494 de 2015, que en un gran resumen tratan sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. De todo lo que pudiera decirles, un súper resumen es que no están sujetos o no son sujetos obligados a la reserva de que tratan estas normas las personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública. Por supuesto que estamos nosotros, los medios de comunicación y los abogados que nos dedicamos a esto,
digamos que tenemos la garantía de acceder a esa información y que no debería negarse el acceso a las mismas. Sin embargo, en las dos siguientes líneas vamos a ver excepciones. Vamos a ver las excepciones en las siguientes líneas, por favor. Excepciones cuando se puede causar daño a los intereses públicos, pues puede haber excepciones. Son bastante restringidas, muy restringidas. Y esas excepciones que ustedes ven ahí, las vamos a ver, se refieren a la información pública reservada, cuyo acceso puede ser denegado siempre que se haga de manera motivada y por escrito. Y además, esa motivación tiene que tener un soporte en una norma legal o constitucional que defina claramente la prohibición. Si vemos muy rápidamente, la primera es el derecho de toda persona a la intimidad, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con las revelaciones sobre la intimidad. El derecho de toda persona a la vida, a la salud, a la seguridad, los servicios comerciales, industriales, y estas excepciones tienen una duración ilimitada, y no deberían aplicarse cuando la persona jurada ha consentido la revelación. La siguiente ya trae una relación, el siguiente cuadro trae una relación de las excepciones cuando se trata de daños a los intereses públicos. Entonces, si lo vemos, vemos el primero de todo, por supuesto, la defensa y la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la prevención, investigación y persecución de los delitos y de las faltas disciplinarias, pero quiero que veamos lo que dice aquí. Dice, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule el pliego de cargos. Esto es muy importante y me detengo aquí porque ya veremos cómo todo esto la Corte lo ha interpretado de una manera diferente, este literal D. Entonces, supuestamente, de acuerdo con este literal D, la prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias no se pueden revelar, ni se pueden revelar documentos mientras está sometido a reserva, y vamos a ver que esto no es así. Ya veremos por qué no. Y el debido proceso y la igualdad de las partes. Muy bien. Podemos seguir con la siguiente. Bueno, sí, me faltan 4, que son en la administración de justicia, los derechos de la adolescencia y de infancia, y la estabilidad macroeconómica y financiera del país y la salud pública. Muy bien, esas son excepciones. También me gustaría parar aquí un poco sobre esto y me gustaría dar un resumen jurisprudencial, comenzando por citar aquellas razones sustanciales por las cuales la Corte ha protegido con primacía la libertad de pensamiento y de prensa. Quiero señalar que esto es así ha sido. Frente a la confrontación de derechos e intereses, incluso de derechos fundamentales, normalmente la Corte ha hecho primar el derecho a la libertad de pensamiento y de prensa. Es decir, ha sido una constante. Casi siempre la línea va hacia allá. Es una cosa que se repite. Y quise escoger esta remota sentencia del año 2003, porque es que se mantiene todavía, siempre se cita, en la jurisprudencia reciente se cita, y es las funciones que desempeña la libertad de expresión en una sociedad democrática. Me encanta este super resumen que ustedes pueden leer ahí, de los cuales me parece que todo lo puede resumir en el último. Dice, los dos últimos, dice, promueve la autonomía personal, previene los abusos de poder y constituye una válvula de escape que promueve la confrontación política de las decisiones estatales o sociales que no se compartan, lo que favorece la resolución racional y pacífica de los conflictos como resultado del debate público y no de la confrontación violenta. Esta sentencia pues, nos hace un muy buen resumen de por qué la Corte protege y las normas protegen esta libertad y este derecho. Muy bien, pero ahora quiero referirme a 3 pronunciamientos que, si me los permiten, los llamo remotos, ¿no? Porque corresponden a 5 años de diferencias cada uno. Comienza uno en el 96, otra del 2000 y otra del 2005.
estos tres pronunciamientos para nosotros los abogados periodistas son muy importantes, pues abrieron caminos a muchas sentencias similares de protección, muchas sentencias. El primero, que cito en la siguiente filmina, por favor, es la sentencia C-038 de 1996, por la cual la Corte declaró inexequible el parágrafo segundo del artículo 33 de la ley 190 del 95 que ya mencionamos, y que prohibía la difusión de información sometida a reserva. Es una sentencia muy importante para lo que vamos a ver después. Ese texto original de ese parágrafo segundo decía lo siguiente: tampoco podrán publicarse extractos o resúmenes del contenido de la investigación sometida a reserva hasta que se produzca el fallo. Así decía. Entonces, pues la Corte dijo que ese parágrafo segundo es inexequible porque comportaba claramente una forma de censura. Para la Corte ese artículo era una censura, clarísimo, inequívoca, y lo que viola el artículo 20 de la Constitución Política. Y por supuesto que también viola la libertad e independencia de la actividad periodística. Entonces, esa norma es muy importante para lo que vamos a ver. Menciono también ahí la sentencia de unificación 1723 de 2000, que fue una acción de tutela presentada por un muy conocido cantante en su momento, donde se quejó de que se había difundido información sobre su vida privada, su comportamiento sexual y su salud, y la Corte le dijo, y a partir de ahí se ha repetido, que todos aquellos personajes que son de interés público tienen que soportar la carga de que se hable de esas cosas, pues siempre no se exceda, ¿no? Pero hay una exposición natural de ellos y no se les puede comparar a nosotros los simples mortales, ¿no? Yo pudiera reclamar si se habla de algo sobre mi vida privada, pero estas personas tan famosas no pudieran hacerlo, o difícilmente les va a ir bien en una tutela. En las siguientes filminas me quiero referir ahora sí a la jurisprudencia reciente, es decir, la que se ha mantenido en esa misma línea que estoy mencionando y que ustedes van a ver conmigo aquí, creando precedentes que nosotros siempre usamos en las defensas que debemos hacer frente a las frecuentes solicitudes de rectificación permanentemente, a las tutelas habituales, a las denuncias penales, a las demandas civiles de indemnización que siempre estamos recibiendo. Y por aquí vi que estaba Nadia, que es la que nos ayuda en el periódico, todo el tiempo está contestando, y pues normalmente las ganamos todas porque nos seguimos por estas líneas jurisprudenciales. Entonces, comenzó con la del 2005, que es un funcionario que fue investigado por la Procuraduría y que planteó que se violó el derecho a su buen nombre debido a que en el proceso disciplinario se filtró a la prensa antes de que se hubiese notificado la apertura al proceso. La Corte hizo sus disquisiciones y dijo algo muy importante, esta sentencia es muy importante, dice que como quiera la información divulgada en los medios de prensa corresponde a la realidad, no hay lugar a rectificación. Entonces hizo dos cosas, ¿no? Primero, determinó que lo que estaba diciendo no era mentira. Eso fue lo primero. Pero lo segundo fue muy importante porque ratificó lo que había sido una jurisprudencia aislada y ya se convirtió en un precedente en Colombia, que es que la decisión no era necesario que se notificara porque se trataba de un asunto, el tema de la investigación, de un asunto que excedía o excede el ámbito de la acción de tutela y que debe abordarse en las instancias disciplinarias competentes para los funcionarios públicos. Es decir, si hubo una filtración, no se puede culpar a la prensa. Es decir, si hubo una filtración, la prensa está a la casa de las noticias. Ese es su deber. Y cuando se trata de temas importantes, con mayor razón, la prensa tiene que contarle al público lo que está pasando en los procesos judiciales y disciplinarios. Entonces, el deber de cuidado es del funcionario. Obviamente, si un periodista paga, o un medio paga por obtener una prueba que está sometida a reserva, eso es un delito. No porque sea periodista o no porque sea medio de comunicación, es porque no puede hacerse. Entonces, si no hay una actividad delictiva, sino la búsqueda de información ética y se obtiene, entonces lo que dijo la Corte es no se puede investigar a los periodistas.
Hay que investigar es a el funcionario o los funcionarios que filtraron la información. Eso quedó clarísimo, esa jurisprudencia, vamos a ver por qué es importante citarla. Ya van a ver ustedes, ahora que hablemos de las dos últimas sentencias, las más polémicas de este año, hay un desconocimiento de esa línea jurisprudencial. ¿Cuál sigue, perdón? Bueno, la T215, ¿no? Esa, me gustaría pues, hablar de las dos que vienen, de la 215 y una que viene en la siguiente, en la 217, antes de hablar de la 209. En las sentencias del 2015 y la de 2017 que se menciona más adelante, claramente establecen la carga que deben soportar aquellas personas, tanto las que desarrollan actividades privadas, como nosotros, como los servidores públicos, con la diferencia que nosotros no somos famosos, pero los quienes sean famosos sí es una carga que tienen que soportar, que decida desarrollar su personalidad, su opción de vida profesional en oficios que necesariamente los van a exponer al escrutinio público, tienen que soportar la carga de la exposición. Entonces, ya lo había dicho, estas sentencias volvieron jurisprudencia ya, porque ha sido constante. El que opta por volverse famoso carga con esa realidad, y es que se restringe mucho sus derechos a la intimidad. Bien, podemos seguir a la siguiente filmina. La siguiente filmina es, bueno, ya la mencioné, ¿no? Es esta muy importante, esta del 2017, que es muy reciente y habla sobre el derecho a la rectificación. Básicamente, ratificó el derecho que tiene toda persona a que los medios rectifiquen si hay razón para rectificar. No es obligatorio rectificar. Uno puede contestar diciendo no rectifico, lo que dijimos es veraz y es objetivo. Pero puede ocurrir que el medio no conteste o no contesta la respuesta. Hay medios que no lo hacen. O a veces se contesta sin razón. Entonces, la persona tiene derecho a accionar la justicia. Esta sentencia lo que definió claramente, ya otros lo habían dicho, pero digamos que esta es como que la que recoge la jurisprudencia, de que no puede haber acción de tutela contra un medio o un periodista si no se agota el requisito de la rectificación. Es como si fuera entre comillas, requisito de procedibilidad. O sea, no cabe la tutela contra un medio o un periodista si no se presenta la rectificación y se conoce el resultado dentro del término, por supuesto, que hay para contestar, si no se conoce el resultado de lo que el medio o el periodista considera respecto de esa rectificación. Muy bien, sigamos. Muy bien el tiempo, sí. Entonces, de la reserva de las fuentes, en esta filmina me quiero detener. Fue una sentencia, como ustedes ven, reciente, de 2018. No es de la Constitucional, sino de la Sala de Casación Laboral. Pero es que esta sentencia se ocupó in extenso en analizar el tratamiento de las reservas de las fuentes de los periodistas, en por qué los medios, ni aquellos periodistas, ni los medios, estamos obligados a revelar nuestras fuentes, partiendo de un supuesto sustancial, ¿no? Y es que la reserva de las fuentes no es un privilegio de la prensa, no es un privilegio de la prensa, sino que forma parte de los esenciales fundantes de la democracia. Ese es como el núcleo de toda la sentencia, ¿no? Y digamos que es tan contundente que todos lo observamos. Digamos que en la Corte de pronto no hay una sentencia más clara que esta respecto de la reserva de las fuentes. Entonces, quedó claro en la sentencia que resultaría imposible acceder a la información de las fuentes si no se les garantiza la reserva de su identidad. Eso es así. Lo puedo decir que lo vivimos nosotros con alguna frecuencia en el periódico, en los medios. Para los que no lo sepan, yo dirijo el periódico Universal, que es el periódico local de Cartagena. Bien, pasemos al momento interactivo. Claro, me gustaría que me ayudara con eso, al momento interactivo de esta charla. Bueno, la idea en este momento es que vamos a hacer 3 preguntas. Son preguntas cerradas,
pero hemos dejado la posibilidad de que si alguno lo quiere contestar, hacer algunos comentarios, también está la posibilidad de hacerlo. Por lo que los invito a que en este momento acerquen sus teléfonos al código QR, yo lo estoy haciendo para comprobarlo, y los invito a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿un medio de comunicación vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso de una persona al divulgar una información contenida en un proceso penal que cursa en su contra, objeto de reserva? Cuyas opciones de respuesta son sí o no, y la idea es poder conocer su opinión. Pero no está la alternativa de depende, ¿no? Esa la explicas tú al vivo. Pero yo no veo ¿dónde está Con el código. No, ahí están las opciones, está bien. Ok, listo, perfecto. Ya lo vieron. Catalina, porfa, pon en el chat el link de todas maneras a las preguntas. Eso, correcto. Hay una segunda pregunta que dice: ¿un periodista vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso por replicar una noticia como la anterior y realizar afirmaciones relacionadas con esa información? Si alguien tiene dificultad para acceder a las preguntas, por favor, déjenoslo saber por el chat. Me fui muy liberal en las respuestas, Nicolás. La tercera pregunta dice: ¿obliga la reserva de la información también a los medios de comunicación? Entonces, en un momento vamos a proyectar las respuestas antes de continuar con la conferencia. Catalina, cuando estés lista, déjanos ver las respuestas. Vamos a ver cómo nos fue. Esa es la pregunta 1. Un medio de comunicación vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso de una persona al divulgar una información contenida en un proceso penal que cursa en su contra. Caramba, increíble. ¡Wow! Es que estamos entre abogados. Claro. Ese es el problema. Eso sí. Nicolás, ¿tú esperabas esta respuesta? No esperaba esa respuesta. No esperaba. Pero es muy diciente de lo que pasa en las cortes, ¿no? Por eso los salvamentos de voto y todas estas cosas, ¿no? Aquí me sorprendió mucho. Tenemos un par de comentarios. Dice: no siempre que se respete la presunción de inocencia o que no afecte el curso del proceso. Okay. Segundo comentario que dice: en principio, depende de qué información divulgue. Okay. Está bien. Wow, pero 50, o cómo la obtuvo. O cómo la obtuvo. Yo no hice comentario, pero también cómo la obtuvo, me parece que es lo que... Es clave, sí. Eso es clave. Pues no sé. Sí, muy importante. Sigue bajando. Ok, Wow. Aquí tenemos respuestas distintas. Un periodista vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso por replicar una noticia como la anterior y realizar afirmaciones relacionadas con esta información. Sí, 14%, no 85%. Sí. Hay como más unanimidad aquí. Correcto. Y vamos a ver ahora una sentencia que se refiere a eso. Una muy interesante sentencia, muy famosa. Sí. Tenemos un comentario que dice: no necesariamente, depende del tipo de afirmaciones. Sí. Y la tercera pregunta dice: ¿obliga la reserva de la información también a los medios de comunicación? Sí, 58%, no 41%, opiniones divididas nuevamente.
Que Vicky Dávila no vea, que Vicky Dávila no vea esto, ¿ah? Nunca habíamos estado tan divididos. Qué barbaridad. Sí, señor. Y tenemos un comentario que dice, salvo interés público, no alcancé a leer. Salvo interés Interés público. público. Ok. Sí. Bueno, qué cosa tan dividida. Sí, sí. Hay una que sí era muy lógica, que sí estuvo bien. Pero de todas esas vamos a ver ahora. Vamos a revisar. Bueno, entonces continuamos. Bueno, yo ahora me gustaría dar paso, gracias por la respuesta y por la participación, me gustaría dar paso a 3 sentencias sobre las que no me voy a detener, pero las traigo a colación porque muestran el sentido lineal de la jurisprudencia sobre estas libertades. La primera que vemos ahí, ya la pusimos, sí, es de Publicaciones Semana, que es dueña de la revista Dinero. Bueno, pues en ese momento era dueña de la revista Dinero, entiendo que ya no va a salir más, pero en ese momento la revista Dinero hacía parte del grupo y esta publicación de semana recibió la orden del Tribunal Superior de Bogotá, un fallo que fue después ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que se cayó porque la Corte Constitucional no lo casó, perdón, la Corte Constitucional acogió la tutela. Lo que decía el fallo que fue materia de tutela es que se obligaba a la revista y al periodista a revelar el nombre de las fuentes que proveyeron la información con la que compusieron un polémico caso, publicación que apareció en la edición de la revista Dinero bajo el título Los pecados de Eike. Hay una filmina, hay un resumen, ¿no? Que creo que ustedes pudieran verlo, donde la discusión se centró básicamente en la tutela, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, la reserva de la fuente, en el secreto profesional. Entonces, esa sentencia es muy importante, porque estábamos los periodistas aterrados y los abogados que nos dedicamos a esto con la orden de revelación que hubo. Y por fortuna vino la Corte y dijo que no. Veamos si quiere un poquitico. Se revocó la determinación y se dispuso que no debía, a pesar de que el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá haya dicho que se ordenó la exhibición de los documentos, correo electrónico, comunicación y soporte de la publicación objeto de reproche, después la sentencia de la Corte dio la orden de que no, que había derecho a preservar la reserva. Es una sentencia muy importante y que estoy seguro que la van a usar ahora para los 2 casos estos que vamos a ver. El siguiente caso es... bueno, ahí está la decisión. La Corte, un resumen de la decisión, ¿no? Pero sigamos con el siguiente caso. Vamos con el T277, por favor. El T277, que es... el resumen ustedes lo pueden leer allí en la filmina, pero básicamente lo traigo en cita porque fue muy sonado en vista de que se ocupó esta vez no de un medio de comunicación tradicional, sino una red tan masiva como Facebook. En ese caso también fue muy sonado. Estoy seguro que ustedes lo tuvieron que haber escuchado porque le dieron noticia de eso impresionante en todos los medios. Es como emblemático en el sentido de que fue un caso en que la Corte concluyó que el demandado Hernando Santos, estaba legitimado para cuestionar las conductas del actor, es decir, de que presentó la tutela, era el alcalde municipal de Girardot en ese momento, Rodolfo Serrano. Y este alcalde se quejaba de que se habían presentado unas revelaciones, unas acusaciones, unas imputaciones deshonrosas que dañaban su reputación. Concluyó la Corte que la libertad de expresión del señor Santos Mosquera no se interfirió con el derecho a la honra o buen nombre del accionante en virtud de que las publicaciones fueron emitidas en ejercicio del control social de la gestión pública. Entonces, digamos que para el caso de estas personas, que eran alcaldes bastante cuestionados y estaban ellos duramente enfrentados, un enfrentamiento terrible, se decían de todo,
la Corte dijo, no, usted es una persona que está administrando la cosa pública y está sometido al escrutinio. Pero la importancia de esta sentencia, que la pongo como un paréntesis aquí, es que la Corte se ocupó de los diversos escenarios que dan lugar a las situaciones de indefensión de un particular frente a otro. Vean qué interesante. No es un particular frente a un medio de comunicación masivo, sino la indefensión de un particular frente a otro igual, un par. Son dos personas en el mismo nivel, pero hay indefensión en la medida en que esa inferioridad fáctica se produce con una divulgación de información a través de sistemas virtuales de amplio impacto social, ¿no? Como que trascienden el entorno privado de los involucrados y son en las redes sociales, ¿no? Las famosas redes sociales. Entonces, la Corte dijo, en este caso, lo cito contextualmente, la divulgación de fotografías y otros objetos comunicativos a través de la red social Facebook configura una situación fáctica de indefensión por cuanto el dueño de una cuenta en redes sociales tiene un poder amplio de disposición sobre los elementos que publica. Entonces, lo que la Corte señala o reclama en este fallo, que es un mensaje para todos nosotros, para todos los ciudadanos, sobre todo para los que usan las redes sociales, es un uso responsable de las expresiones de la subjetividad del emisor y que la información transmitida sobre hechos sea verificable. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Usted tiene derecho a decir lo que piensa, y sobre todo si es para cuestionar a las autoridades. Pero mucho cuidado con el lenguaje que usa, no sea ofensivo, y que si revela hechos que son imputaciones contra otra persona, puedan ser verificables para que no se caiga en la injuria o en la calumnia. Ese es básicamente, entonces, digamos que es el primer fallo en Colombia que habló sobre la responsabilidad a fondo de dos personas en un mismo plano de igualdad, pero que una puede hacer mucho daño a través de las redes sociales. La siguiente tutela, que es la siguiente tutela es la 277, ¿no? Ah, bueno, esa es la que se refiere a la 292, sí, eso, bien, la 292 de 2018, gracias. Bueno, aunque fue una de las más mediáticas de ese año, del año 2018, no me quiero detener en ella, ustedes podrán ver ahí en la filmina algunos pormenores, pero solo quiero destacar, y por eso la traje, que la Corte Constitucional decidió no revocar la decisión al considerar que la libertad de información contribuye a satisfacer la necesidad de conocimiento público, lo que hace legítimo que los medios se esfuercen en dar a conocer y ayudar a analizar los temas de trascendencia o de impacto. Esa fue la famosa tutela de científico Patarroyo contra Caracol, el programa de los informantes, que habló sobre bueno, algunos éxitos y fracasos en relación con la vacuna malaria y otras cosas. Digo que se había atentado contra su honra, contra su prestigio profesional y contra las instituciones para las que él trabaja, pero la Corte dijo, no, este es un tema que es de importancia pública y la gente tiene derecho a conocerlo. Bien, sigamos, por favor. Ahora sí, quiero que nos centremos en las dos sentencias que nos tienen aquí, que son recientísimas, no pasan de 4 meses. Como ustedes verán, no son jurisprudencia, no son jurisprudencia. Apenas son 2 sentencias aisladas, pero el temor que hay en el medio es que den pie a cambios en las líneas jurisprudenciales que aquí he querido resumir. ¿Por qué? Porque digamos que esas sentencias rompen un poco con la línea jurisprudencial, se merece un poco la respuesta que dieron ustedes en la última filmina, es 60% no, o más del 60%, y podría marcar un cambio jurisprudencial porque las sentencias están bien sustentadas, o sea, las sentencias están bien redactadas. Tienen información, hacen análisis, traen citas, citas incluso de doctrinas internacionales, por lo tanto, sí, hay una preocupación en el medio bastante grande y bueno, estamos moviendo duro, ¿no? Alrededor de eso. La primera sentencia, que es la relativa a la muy comentada tutela contra la revista Semana promovida por Marta Elena Monsalve Pineda,
por el contenido de la emisión del programa Al Ataque, que se difundió por el canal digital Semana TV el pasado 30 de agosto de 2020, en el que la periodista Vicky Dávila reveló conversaciones telefónicas privadas de miembros del grupo familiar Monsalve Pineda, quienes reclamaron la violación de sus derechos a la intimidad y a la intimidad personal y el derecho a la intimidad familiar también. El fallo dictado por el juez segundo penal del circuito de Bogotá fue adverso a Vicky Dávila y a Semana, pues ordenó remover todas las plataformas en que se transmitió el programa, todo lo relacionado con las conversaciones del testigo, del famoso testigo Monsalve y de su familia. Lo peligroso del fallo es que dispuso compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue si se cometió una conducta punible y para que se identifique a los autores y partícipes, incluyendo a la periodista y al medio. Como ya hemos visto hace un momento, es claro que las líneas jurisprudenciales investiguen a quien pudo haber revelado, al funcionario público que pudo haber revelado la información, pero nunca se haya metido con los periodistas, o por lo menos de una manera no tan contundente como la que vemos aquí. ¿Qué pienso sobre esta sentencia tan polémica? Si quiere, veamos si quieren el siguiente cuadrito, por favor, el siguiente Firmino. Ahí ustedes podrán ver las razones del fallo. No me gustaría ponerme a leerlas, ustedes las pueden ir viendo mientras yo hablo. Pero creo que las preguntas centrales que tendrá que hacerse el Tribunal Superior, porque por supuesto primero va a seguir la vía normal, ¿no? Antes de llegar a la Corte, si la Corte decide meterse en este tema, ojalá que lo haga. Creo que las preguntas centrales que se van a tener que hacer los superiores, el ACO, es, primero, yo voy a leerla porque la escribí. La primera pregunta que yo creo que puede hacerse es: ¿un periodista responsable, en el caso habría suprimido o no los apartes de los audios que no tuvieran relación sustancial con el quid de la noticia para dejar a salvo la intimidad de la familia Monsalve? Esa sería la primera pregunta que creo que tendría que hacerse el juez o magistrados. Claro, porque es que en el programa Al Ataque se publicaron, aparte de las grabaciones de esa familia donde un pariente está discutiendo con otro o contándole a otro pormenores que no tienen nada que ver con el caso del doctor Uribe, que es el tema central, sino cosas de la vida familiar de ellos que realmente no aportan mucho o prácticamente nada para la comprensión de lo que está ocurriendo alrededor del caso del doctor Uribe. Entonces, sí, era responsable haber suprimido esos apartes de los audios, era necesario revelarlos. Creo que esa sería la primera pregunta que yo creo que se van a hacer, o una pregunta que debe hacerse. Otra pregunta que me parece que es importante, con que se pueden hacer seguramente o se harán, es si la publicación de conversaciones con aspectos íntimos de la vida de esa familia, sin el permiso de sus miembros, viola o no las leyes que protegen la privacidad del individuo y de su vida familiar. Más bien porque en algunos minutos de las conversaciones divulgadas se refieren a dos niños, a quienes la abuela incluso menciona con sus apodos, lo que podría suponer el desconocimiento de lo previsto en el Código de Infancia y Adolescencia. Ese es un problema que van a tener que enfrentar los abogados que se están defendiendo a Vicky y al programa, ¿no? De la revista. Bien, también otra pregunta que habrá que se van a hacer seguramente es si los audios dan pistas de la residencia del testigo, porque es que si uno vio los audios, uno ya sabe dónde conseguir a este testigo, que es un testigo clave en el caso del presidente Uribe. Entonces, una pregunta que seguramente se harán el magistrado a quien le corresponda es si se puso en riesgo la vida, la seguridad y la vida de esta persona. Esa es otra pregunta compleja, ¿vale? Seguramente se va a hacer. Y otra cuarta, que de las 5 que encontré, la cuarta es, se
se mezcló el periodismo de investigación con el periodismo de opinión. Esa va a ser otra pregunta, porque es de las cosas que critica el fallo. El fallo critica si esto es una investigación, ¿por qué se opina? Si es una investigación, bueno, es una pregunta compleja. Y la quinta que se me ocurre es que si hubo un juicio paralelo, porque el juez habla de que hubo un juicio paralelo en donde la periodista actuó como juez, presionando en algún sentido a la justicia. Entonces ahí creo que van a ser esas las preguntas claves de este caso. El siguiente caso, ya para ir terminando, es el de, sigamos por favor con el siguiente caso, que es el de proceso verbal civil. Sí, este ya es un proceso verbal, aquí no hay tutela, este es un caso ordinario. Y se refiere a una sentencia fechada el 15 de octubre de este año, no tiene sino pocas semanas, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso verbal instaurado por miembros de las familias Estupiñán Vázquez, Estupiñán Carvajal y Estupiñán Campos, contra RCN y Vicky Dávila, en el que se acogieron las pretensiones de los demandantes, condenando de manera solidaria al medio de la periodista. Y la condena consistió en ordenarles pagar la suma de 165 millones de pesos, porque es a varios miembros de la familia, ¿no? 35 a uno, 35 a otro, y a rectificar la información transmitida sobre el demandante, haciendo énfasis en que hubo inexactitud en lo que se transmitió, que además hubo presión por parte de la periodista al solicitar el retiro del coronel demandante a su jefe, y se ordena difundir el contenido de esa información. Para precisar el caso, es que se trata del excomandante de la policía, Jorge Hilario Estupiñán, en caso en que él y su familia buscaron la reparación económica de los prejuicios supuestamente causados con ocasión de la emisión de contenidos periodísticos relacionados con una investigación disciplinaria que le estaban siguiendo a él por posibles irregularidades en una contratación. Resulta que en esa investigación disciplinaria el señor Estupiñán no fue encontrado responsable, pero además en el proceso penal tampoco fue encontrado responsable. Esas investigaciones se realizaron de forma posterior a la emisión del contenido objeto de la decisión. Entonces, también estamos en presencia de un caso muy complejo, y aquí también veo unos problemas, ¿no? ¿Qué problemas vemos nosotros los abogados y periodistas en esta sentencia? Es que no compartimos la afirmación restrictiva en cuanto a que la función del periodismo consiste simplemente en informar. Ahí creo que fue un gran error que cometió la sentencia, y podría irse los abogados de Vicky y de este medio, porque esa afirmación es muy enfática en la sentencia, y también porque creo que no se puede acusar de presión sobre los entes judiciales y administrativos de manera en como se pone allí, como si la periodista fuera, infundiera temor a quienes van a juzgar a estas personas, y como si hubiese una especie como de superioridad. Yo no creo que eso sea así. Un funcionario tiene que tener la personalidad para resolver el caso conforme con lo que tiene. Parece que ahí de pronto fue un poquito ligero y pudo haberse explicado mejor el juez. Entonces, por lo tanto, pienso que preguntas sustanciales que tendrían que responder los superiores jerárquicos que van a tener que conocer este proceso, o por la vía de la alzada, o si llega a la Corte Constitucional, pues, puede ocurrir. Y la primera pregunta que yo me hice ayer fue si el fallo restringe la libertad de opinar y cuestiona la prensa sobre las actuaciones que sean objeto de un proceso disciplinario o judicial. Entonces, esa pregunta sería la primera. Este fallo restringe la libertad de opinar y restringe la capacidad de opinar sobre
las cosas que hacen los funcionarios. El segundo punto, o la segunda pregunta que yo creo que se va a hacer la Corte o los jueces será, el fallo entró peligrosamente en un terreno subjetivo al criticar el tono, estilo en que Vicky Dávila se expresa en sus programas y en general los periodistas, porque es que el fallo habla, dice que Vicky fue incisiva, que fue demasiado agresiva, que el estilo de ella es bastante intenso, y entonces en el fallo se cuestiona eso, dice que eso no debería ser un periodista. No sé, parece que ese elemento subjetivo puede servirle mucho al abogado que se encargue del caso, porque ahí puede encontrar un boquete por donde meterse, porque no creo que un juez tenga que juzgar eso. Esa cuestión me parece que es de estilo. Bien, el tercer punto que creo que se van a tener que preguntar es el uso de las grabaciones de información que se da en el curso de un proceso judicial o administrativo por los periodistas puede ser restringido. Y en la medida en que fomenta la deliberación sobre los asuntos de interés público y limita el alcance de derechos a la forma que se puede ejercer. Es decir, hasta dónde se puede restringir la capacidad de investigar y el uso de grabaciones que cursan un proceso judicial si el caso es sensible para la opinión pública. Ahí creo que va a haber un debate bien interesante. Y la cuarta y última pregunta que me pongo, que creo que se va a hacer, es para defenderse de la investigación penal que se ha abierto o abrirá contra la periodista y sus compañeros Vicky Dávila, o estos tendrán que revelar sus fuentes. Es lo que plantea el juez. Y entonces, para poder demostrar que no hubo fraude, que no hubo delito en la obtención de la prueba, que no se compró a nadie, que no se pagó por esa prueba, ¿cómo lo van a probar? ¿Cómo van a probar ellos que no hubo un hecho ilícito para la obtención de la prueba? Lo que sugiere el fallo es esa revelación. Entonces, me parece que la Corte ahí ha sido muy clara y yo creo que hasta allá no llegue eso. Y bueno, ahí no sé cómo van a hacer los abogados penalistas para defender. Así que yo quiero mencionar solamente ahora, ya para cerrar, creo que me quedan 5 minutos apenas. Quisiera que viéramos la siguiente filmina, ¿no? Veamos las siguientes filminas. No, yo creo que esas son las razones del fallo, como esto lo van a ver ustedes, ahí van a encontrar todas las cosas que el juez, bueno, un resumen de lo que el juez dijo, ¿no? Pueden pasarla, la pueden revisar ustedes. Me gustaría irme ya a la parte final, que son estos axiomas. Aquí me ocupé en estas 3 filminas de sacarles los axiomas principales de toda esta sentencia. Todo ese grupo de sentencias traen como las líneas duras que tienen que seguir los jueces cuando se ocupan de estos temas, algunas de las cuales que parece que de pronto no las siguieron estos jueces. Entonces las voy a leer muy rápidamente. Ningún derecho es absoluto, la libertad de información se encuentra sus límites en la veracidad e imparcialidad. Estas son las 2 palabras que ustedes seguramente han visto, siempre se repiten. ¿Qué se nos pide a nosotros los periodistas? Veracidad e imparcialidad. Bien, la libertad de expresión exige que se diferencie entre hechos de opiniones. Y en la medida en que incluya supuestos fácticos equivocados o falsos, pueden ser sometidos a la rectificación. Difícilmente las opiniones, salvo que contengan imputaciones que sean falsas. Entonces, nosotros cuando nos dedicamos a esto del periodismo, tenemos que tener mucho cuidado entre lo que es una noticia y lo que es una opinión. Y es complejo trabajar los 2 temas. O sea, no todo el mundo sabe hacerlo, es muy peligroso mezclar investigación, mezclar noticias con opiniones. Ambas libertades deben ejercerse responsablemente, pues no pueden irrespetar los derechos de los demás. Sigamos con estos axiomas. No todo concepto de expresión mortificante para el amor propio puede ser considerado como imputación deshonrosa, puesto que las afirmaciones que se expresen deben tener la virtualidad de generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Siguiente. Mientras no se desvirtúe la presunción de inocencia a través de las formalidades propias de cada juicio,
se habrá de entender que el sujeto que se encuentra sometido a juzgamiento no cometió el hecho ilícito que se le imputa, por eso tiene que decir presunto, se piensa, son las palabras que tenemos que usar y hemos tenido problemas nosotros cuando no las hemos usado. Los medios masivos de comunicación tienen derecho de denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia de un hecho delictivo. Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de la información que incrimine, pues no pueden inducir al receptor de la noticia a un error sobre situaciones que aún no han sido corroboradas por las autoridades. Bien, en la siguiente. La libertad de información encuentra límite en el deber ineludible de suministrar a sus receptores información veraz y objetiva, lo que exige, entre otras cosas, fundamentar y contrastar, esta palabra es importante en la práctica, la información antes de entregar al público. Aquí a veces se nos van las luces sobre la contrastación. Y siempre estamos peleando con los periodistas sobre eso. Tienen que confrontar, tienen que preguntar al otro qué piensa. No confundir información con la opinión y rectificar, si es del caso, informaciones falsas o imprecisas, valerse de métodos dignos para obtener información, no aceptar gratificaciones de terceros ni utilizar en beneficio propio informaciones. La libertad de información y la labor periodística pueden eventualmente encontrar límites en las reglas asociadas al debido proceso cuando éste puede verse afectado por la divulgación de información relacionada con un trámite judicial, concretamente si con ella se puede afectar la imparcialidad del juez o la presunción de inocencia. Bien. Bien, la última creo que es esta. Se debe partir del mayor respeto posible del derecho a la libertad de información y de la prohibición prima facie de cualquier restricción, salvo que sea contraria constitucionalmente imperioso. Así, la restricción estará permitida cuando existe un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a presunción de inocencia que no pueda justificarse, la importancia de divulgar información relativa al proceso, ese riesgo debe ser grave, cierto y actual, y en la evaluación del riesgo deberán ser tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso, considerando las mayores o menores probabilidades de afectación. Listo, yo creo que eso es. Vamos a ver, si no, creo que no me queda más nada. Bueno, por el papel de la prensa dentro del sistema democrático, en principio el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación. Por cuanto a los medios de comunicación les corresponde cumplir con una función de control del poder público, esta tarea no podría desarrollarse a cabalidad si los medios se conformaran con las informaciones que les fueran suministradas. Precisamente la labor de control que desempeñan los medios exige que no se satisfagan los comunicados oficiales y los datos entregados por las partes interesadas sin que indaguen siempre más allá en busca de la verdad. Yo creo que hasta ahí llegamos. Yo creo que son las 4:30, no quiero quitarle más tiempo, Claudia. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y aquí tenemos algunas preguntas que Excelente. queremos hacer. Nicolás, pues, muchas gracias por tu exposición. Creo que nos queda clara las posiciones jurisprudenciales más recientes en materia periodística. Creo que tenemos una pregunta. Tenemos 3 preguntas. Tenemos a unas manos levantadas y Carlos Hernán Godoy, adelante si quieres iniciar. Claro que sí, Carlos. Bueno, Alvarito, me da mucho gusto estarte viendo seguido. Gracias, Carlos. Nicolás, muchas gracias por toda la ilustración que nos has hecho y que nos has compartido. Miren, yo creo que de las cosas ricas de estos conversatorios es que podemos hablar desde nuestra perspectiva más de ciudadanos que de abogados. Sí, así es. Correcto. Yo personalmente siento que los ciudadanos, Nicolás, en lenguaje cartagenero beisbolero, los ciudadanos venimos siendo como los catchers. Los periodistas vienen siendo como los pitchers y los jueces vienen siendo como los bateadores. Muy buena. Porque mira. Buena. yo he venido bastante inquieto porque yo veo que el periodismo, que es una función tan importante, lleva ya varios años entrando en un fenómeno que yo llamo, y también he oído que se le dice, el periodismo espectáculo. Y ese periodismo espectáculo, del cual hay exponentes muy notorios,
especialmente en la radio. Porque me parece que la prensa sigue siendo mucho más prudente, la prensa escrita sigue siendo mucho más ponderada. No en vano se dice que cuando uno está muy indispuesto y tiene la tentación de decir barbaridades de palabra, primero las escriba y luego sí las publique. Porque en teoría cuando uno escribe es mucho más ponderado y reflexiona un poquito. Miren, lo que está pasando en los medios de comunicación en Colombia es muy grave. Ese periodismo espectáculo, según el cual llámese el señor Sánchez o llámese la señorita o señora Dávila, son los protagonistas del periodismo y no la noticia. Cuando ellos se abrogan el derecho a ser jueces, como en algún momento lo mencionó Nicolás, cuando ellos absuelven o condenan en sus entrevistas a su antojo, pues llegan los excesos. Yo personalmente siento que me parece bueno, yo no sé, Nicolás, si lo que voy a decir es una barbaridad, pero a mí sí me parece que los jueces tienen que atajar un poquito ese periodismo espectáculo. Aquí pasa una cosa muy curiosa. Aquí ya los medios de comunicación se volvieron el auditorio de los litigios. Aquí hay abogados, especialmente en el tema penal, que litigan es por la televisión, por el radio. Sí, el penal es muy común, se está volviendo muy común. Y los ciudadanos nos hemos tenido que acostumbrar a eso, cuando en el pasado, y no quiero decir necesariamente que tengamos que volver al pasado, digamos, en forma igual, en el pasado las noticias de orden jurídico eran tratadas por periodistas especializados, que entendían de lo que estaban hablando. Entonces, yo te digo sinceramente que a mí como ciudadano, en el fondo me produce una cierta, no sé cómo llamarlo, pero un refresco, que a los periodistas les pongan un poquito de freno, sobre todo a estos que han convertido el periodismo, que es algo tan hermoso y tan importante, en un espectáculo en donde los showman o los showwomen son ellos. Gracias. Gracias, Carlos. Y yo le agregaría a eso, ese cuidado que tenemos que tener los periodistas de no caer en ser los protagonistas de la noticia, también en la influencia que han tenido los funcionarios, fiscales, por ejemplo, fiscales generales de la nación, algunos magistrados, que hablan a través de los medios sobre sus proveídos. Eso no es usual en otros países. Por el contrario, hay mucha prudencia de estos funcionarios de no hablar, sino en casos muy especiales, con mucho cuidado. Y en cambio aquí vemos a la gente hablando sobre los casos, y creo que eso le abre la puerta también a que el debate vaya más allá de lo que debe ser. Creo que también eso hay que poner también mucha contención a los funcionarios. En la necesidad de contar lo que están haciendo, abre también puertas. Así es. Muchas gracias. Rubio, veo que tiene la mano levantada. Así es, le va a dar la palabra. Adelante, Felipe. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás. Muy interesante tu presentación y quería hacerte la siguiente pregunta. A ver, ¿tú crees que en el ejercicio del derecho a información y la libertad de expresión puede haber algún tipo de matiz? ¿Me oyes? Se me fue la señal. ¿Aló? ¿Me oyes? No, yo sí te estoy oyendo. Sí, estamos oyendo perfecto. Pongo un momentico aquí. Ahora sí escucho, ahora sí. Listo. Mi pregunta apuntaba a que si crees que el ejercicio del derecho a información y la libertad de expresión puede tener algún tipo de matiz o de mayor exigencia en la responsabilidad en estos momentos en los cuales los medios de comunicación, pues ya no solamente le estamos hablando de medios impresos y radiodifusión, sino de medios digitales, de redes sociales, en fin, la posibilidad de hacer una cobertura y masificación instantánea de una noticia, pues hace que este conjunto de derechos puedan tener una mayor responsabilidad. ¿O crees que de pronto los jueces van a ser más rigurosos frente a una demanda de tutela o a una demanda de carácter penal por injuria o calumnia? No sé si me expliqué bien tu inquietud. Clarísimo, muy clara la pregunta y muy importante.
Aquí en Cartagena, por ejemplo, estamos sufriendo mucho con los portales de noticias. Es impresionante la cantidad de cosas que se están diciendo y haciendo en los portales de noticias, donde claramente se manipula la información. Incluso aquel día hablando con Juan Gosaín, que vive aquí en Cartagena conmigo, que vivimos cerca, me decía, Nico, qué daño está haciendo el periodismo esta cantidad de portales, donde claramente se nota que los políticos le pagan a ciertos periodistas para que digan cosas que no son. Entonces, digamos que sí, hay mucho riesgo que te está atentando contra la objetividad, contra la veracidad en nuestro medio, sí, definitivamente, claro que sí. Y estas dos sentencias que acabo de contarles, que, como les dije, son muy bien sustentadas, pueden ser el inicio de un camino a que, por supuesto, que nosotros los periodistas le tenemos miedo, que es de que comience a apretársenos un poco a nosotros, porque, como les digo, están muy bien sustentadas y están como recogiendo cierta sensación de malestar que hay contra determinados periodistas, contra determinados medios, por de pronto un abuso en la labor. Y sí, se puede abrir ahí una línea que ya Carlos Godoy la resumió muy bien. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Álvaro Cala, ¿tienes también una pregunta? Sí, tenía 3, pero ya Felipe me chivió una, entonces me quedan 2. Porque Perdón, básicamente, Álvaro. no, tranquilo. Básicamente lo que pasa es que es una pelea muy dura para los periodistas ser regulados o ser controlados judicialmente cuando las redes sociales no lo son y pues cumplen funciones similares. Entonces, era un poco más sobre la comparación entre medio de comunicación y red social que pues no sé si haya una diferencia y si nos pudieras ilustrar sobre eso, Nicolás. Pero las otras 2 preguntas, muy sencillas, es más bien un comentario tuyo sobre los vasos comunicantes que hay entre todo este debate de las fuentes y de la procedencia de la información que manejan los periodistas con la actividad jurídica del abogado en relación con su secreto profesional. Yo creo que pertenecen como a categorías similares, en donde una actividad profesional, una profesión liberal más bien, se le está corriendo la cerca para que cada vez sea más pública su actividad y sus fuentes. Yo no sé si tienes algún comentario sobre eso. Sí, Y la tercera es que en relación con el caso que nos describiste y la necesidad de que el periodista revele sus fuentes para poder demostrar que obtuvo adecuadamente la información, pues es como una inversión de la carga de la prueba que me imagino, yo no soy penalista, pero me imagino que sí es un desconocimiento de la presunción de inocencia. A mí pruébeme que la obtuve de forma diferente y me condenan. Pero que a mí me toque probar que la obtuve de fuente legítima es una inversión de la carga. No sé si tienes algún comentario. Sí, muy buena observación. Comienzo por la segunda o última pregunta que hiciste porque es clarísimo. Ahí se sugiere una inversión de la carga de la prueba que no es admisible, por eso comentaba que el penalista que va a defenderlos a ellos ahí va a tener una línea por donde meterse en la defensa, y es que no puede ser posible que le toque al periodista revelar una fuente para poder justificar cómo obtuvo la información. O sea, es como para romper con el principio de presunción de inocencia, buena fe, etcétera. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Ahí no cabría. Yo no lo veo. O sea, me parece que ahí hay un elemento fuerte para defenderse. Y la anterior pregunta es sobre el secreto. Pues quiero contarte que todavía no quise hablar de este caso porque apenas me citaron y me aplazaron por la cuestión de la pandemia en un caso donde tengo que ver, no he accedido a la información, no he querido hacerlo, pero he sido citado porque supuestamente me quieren hacer revelar una fuente, en este caso una señora que... Como abogado. Sí, no, como abogado y periodista. Ok. En las 2 categorías. Me están citando porque supuestamente una persona dice que esta persona de la que nosotros mostramos, una mujer de la que mostramos allí, para él es su esposa o su exmujer.
Él dice, esa es mi mujer y ustedes han hecho pública una cuestión íntima y los acuso bueno, me acusan de toda clase de cosas. Y yo personalmente no sé quién es, porque la periodista con la que hablé me dijo, no, doctor, yo usted no voy a revelar, usted puede ser mi jefe, pero yo no voy a revelar cuál es mi fuente. Entonces, estoy en ese lío ahora, tengo que ir allá a responder en caso que más, estoy seguro que debe salir bien, pero si no se complica, va a ser muy interesante, que yo como director de periódico no sé si esa señora es la misma de la que me están acusando a mí. Eso te prueba la dificultad con el tema del secreto profesional, y en el caso de periodistas, como dijo la Corte en una sentencia de unificación, es sustancial proteger a los periodistas, porque si un periodista algún día se ve obligado a revelar quién es su fuente, se acaba la capacidad de obtener información sensible, y nadie va a querer hacerlo, por supuesto. Sí. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Andrés Montoya, ¿tienes un comentario? No, tenía 4 preguntas, pero ya no me quedó ninguna después de las de Álvaro. Simplemente... Álvaro y Felipe Eso se llama chiviar en nuestro medio. Sí. Pero Tal cual. Nicolás, sí, de pronto, muchas gracias por la presentación. Sí, hay lugar a una reevaluación general de todo este esquema de libertad de prensa a partir de los medios digitales. Es que hoy hay podcasts, youtubers, sí, hay una cantidad de medios digitales y uno ve que todas las sentencias, al menos las de impacto, son frente a los medios, llamémoslos institucionales, pero hoy en día cualquiera puede montar esos medios. No sé si esto es el lugar para reevaluar, tanto desde el punto de vista de responsabilidad del medio o quien emite la información, como desde el punto de vista de quien es, digamos, su información es publicada por alguno de estos medios. Sí, la sentencia más cara que tenemos fue la que les comenté sobre el Facebook. En ese caso interesante donde la Corte analiza a 2 personas que están en un plano de igualdad, pero una tiene una superioridad sobre la otra por el uso que hace de su propio Facebook, pero que afecta a los demás. Y ahí se pide entonces una responsabilidad que es como la que está marcando la línea de cómo deben usarse estas redes sociales. Yo creo que la Corte se va a tener que volver a ocupar de esto, porque ya hay casos, ya están acusando casos, no ha llegado a la Corte, casos singulares de otras confrontaciones que han surgido, no solamente a través de Facebook, creo que hay una que con Instagram, si no me equivoco, y eso va a llegar allá. Pero yo creo que el sentido va a ser muy dirigido al fallo que se ocupó sobre Facebook. Bueno, Nicolás. Tenemos una pregunta en el chat de María Rosario. Sí, aquí tenemos una pregunta en el chat de Fabián, de León Céspedes. Adelante, Claudia. Dice, en la opinión del doctor Nicolás, ¿cuáles fueron las principales razones que dieron lugar al giro del precedente jurisprudencial respecto al derecho a la libertad de prensa, sobre todo en cuanto a la ponderación entre los derechos a la intimidad y la libertad de prensa? Perfecto. En este fallo que hubo sobre la familia, este se fue contra Vicky y contra Semana, en los audios que se revelaron, el giro está en que en estos audios el juez encontró unos elementos donde dijo no hay una relación de causalidad entre el tema que interesa, que es el caso del expresidente Uribe, y las referencias familiares íntimas que se emplearon allí. Como ahí el público, la audiencia conoció de temas íntimos de esa familia que no tienen nada que ver con el caso del presidente Uribe, esa porción de la grabación o de los audios debió ser editada. Eso es lo que dice la Corte. Eso es lo que dice el juez, perdón. Debió ser editada y por lo tanto el tribunal, aquí fue una condena, se condenó, sentencia condenatoria. El tribunal dice, esa porción de los audios debió ser eliminada. Entonces, me parece que ahí está el cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos están exigiendo a los periodistas ahora? Que cuando tengamos ese tipo de audios o piezas procesales, tenemos que eliminar de lo que se difunde todo aquello que no tenga relación directa con lo que estamos denunciando, así con el caso que se está investigando. Yo creo que ahí, en ese fallo hay una clara línea que creo que la Corte la pudiera acoger. Yo veo aquí un nuevo comentario
de Sí. Carlos Francisco Saavedra. No sé si lo quieras exponer, Carlos Francisco. Hola, sí. No, el comentario, ¿cómo están todos? Hola, El Carlos. comentario que hacía es justamente, pues lo que podría ocurrir es justamente que haya más control respecto de los temas que no tienen causalidad. Ahí, pues sí, el riesgo desde luego es que entonces los jueces puedan llegar a definir qué tiene causalidad o no y pues eso sea como un caucho para empezar. Sí. Creo yo que es cierto o que sí es bueno que se busque una forma también de controlar en el sentido de que realmente no todo lo que se publica tiene relación y no tendría por qué publicarse. Esa es como la opinión que tengo. Sí, sí. Sí, sí, este fallo lo que nos va a exigir a nosotros es mucha más prudencia al momento de difundir las cosas. Tenemos que ser muy estratégicos y muy reflexivos en identificar qué no es sustancial, qué no es sustancial. Y si dentro de lo que hay y que queda algo sustancial, puede haber algo que sea demasiado íntimo, si no tiene relación directa con el caso, también deberíamos eliminarlo. Creo que es una lección para todos dolorosa por el lado de ese medio y la periodista, pero creo que a todos nos sirve. Exacto, eso es lo que pienso. Puede ser bueno desde esa perspectiva, digamos, Sí, viendo sí, que hoy en día se dan tantas libertades al momento de juzgarlo a uno por los sí, micrófonos, pues. sí, es cierto. Sí, y que hay mucho más cuidado, mucho más cuidado. De Bueno, acuerdo. Nicolás, no me resta sino agradecerte un conversatorio maravilloso. Creo que el tema que a ti te apasiona ha logrado también apasionarnos a todos porque el componente jurídico dentro de los temas periodísticos siempre estará presente. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a todos por participar de este conversatorio. Quiero anticipar que Carlos Hernán Godoy tendrá a su cargo un conversatorio el 21 de enero. Porque pues se nos llegó diciembre con su alegría. Sí. El conversatorio de Carlos Hernández de Godoy Córdoba será sobre la reforma laboral que Colombia necesita, un tema también de altísimo interés para Buenísimo. todos nosotros. Buenísimo, buenísimo. Empezando diciembre, creo que es una época maravillosa. Doctor Carlos Hernán, muchas gracias por aceptar la invitación de la Cámara a este conversatorio y los esperamos a todos en nuestra próxima reunión del Consejo, que es el próximo 10 de diciembre. Nos acompañará Imelda con su informe y reporte económico anual. Creo que es fundamental oírlo porque da la tipicidad de la economía que nos ha rondado por este año. María del Rosario, yo tengo una petición, oyendo el Sí. tema que nos ofrece exponer Carlos Hernán y viendo pues, su experiencia y su reconocimiento en este tema, ¿no será que podemos como ampliarla? Yo sé que la idea del conversatorio que tienes tú es para que nosotros entendamos el tema, pero me parece que es súper pertinente para la reactivación económica, para entender y darle a conocer a otros grupos de interés este tipo de cosas, obviamente con el permiso de Carlos Hernández y Claro. si nos deja, pero poder involucrar la vicepresidencia jurídica de la ANDI, quizá Sí, a vale la pena. los colegas de ACRIP, yo no sé, Con, hay una cantidad de cosas que podemos hacer ahí. Vale la con pena. seguridad la vicepresidencia se va a querer sumar. Ya tendremos la oportunidad de hablar con Carlos Hernán cómo quiere manejar su conversatorio, pero sin duda creo que dado el tema, la ANDI va a querer participar como lo ha hecho en otras oportunidades. Ahí ya me van a Doctor regañar. Godoy. Ya vi que me van a regañar. Se lo merece, su Sí. país sí se lo merece. No, miren, yo lo primero que les quiero decir es que son muy generosas sus expresiones sobre esta oferta humilde, pero muy comprometida con lo que se está haciendo en nuestros conversatorios. Yo inicialmente la tenía concebida, digamos, como para este recinto especial nuestro, de colegas de la Cámara. Pero si ustedes consideran que el tema amerita un ámbito mayor y eso le viene bien a la Andy, pues yo no tengo ningún inconveniente, lo hago encantado. Lo que pienso es que tanto Andy como ACRIP ya han venido teniendo foros sobre la reforma en el pasado reciente. Entonces, pues, pero yo no tengo ningún inconveniente. Para mí lo fundamental es nuestro grupo y si adicional a eso ustedes ven razonable o conveniente hacer alguna extensión, yo lo acepto encantado.
Muchas gracias. Y Nicolás, nuevamente, gracias por este espacio. A todos, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo 10 de diciembre. Gracias.